A veces pensamos que una adicción es solamente a las drogas o al alcohol, pero no, hoy en día hay adicciones, infinitas adicciones al celular, al juego, incluso a las personas. Y son hábitos que se construyen y se construyen a lo largo y pueden llegar a destruirte. ¿O qué opinas Jacobo, tú de eso, Daya? sí, lo peor de todo no es que pues, esté la adicción, sino que la persona piensa que la tiene controlada y llega un momento en donde esa misma adicción va destruyendo la vida. Hoy vamos a hablar de esas adicciones y cómo Dios puede ayudarte a salir de ellas. Y no solamente vamos a hablar de un invitado muy especial que tenemos aquí, que seguramente ustedes allá en casa lo conocerán porque es gran amigo del canal, sino también es un espacio donde me voy a atrever yo a abrir mi corazón, a hablar también de algo que pues para mí fue, digamos que un proceso también para dejar una adicción. Y va a ser muy interesante para ustedes jóvenes que nos están viendo allá en casa, que de pronto están luchando contra una adicción o están luchando y quieren de verdad de corazón dejar eso a un lado, para que sepan lo importante que es tener a Dios en este camino y en este proceso. Comencemos en voz baja. Jael, gran invitado, qué placer tenerte acá. ¿Cómo vas? Bienvenido. Jaco, un gusto saludarte a ti, Dayana. Gracias por invitarme y me siento muy honrado, hermano, de estar aquí en esta que también la siento en parte como mi casa. Claro. Y bueno, y también un saludo muy especial a quienes se conectan con este contenido a través de las diferentes redes, a través del canal. Y bueno, espero que estas palabritas, Jaco, que compartamos y contigo también, hijita de Dios, nos puedan ayudar y nos hable el Señor al corazón, hermano. Aquí estoy para compartir con ustedes en voz baja. Muchos se conocerán, no vamos a hablar pues hoy de esto, este no es nuestro tema principal, pero muchos se conocerán por un podcast también que se hizo acá en el canal Las 3J, ¿cierto? Así es, Jaco. Aquí en el canal, por la divina providencia, hemos tenido esa oportunidad de participar como creadores de contenido y muchos de ustedes seguramente nos vieron por ahí en las 3J. Y bueno, dedicado 100% hermano a la evangelización a través de los medios. Y este es un medio por excelencia. Y qué nota, Jaco, y qué esperanzador es que ustedes, la nueva generación, los jóvenes, estén aquí en las cosas de Dios, como les llamamos a estos espacios. Y no, hermano, honrado de volver a sentarme en una mesa para hablar de lo que más me apasiona, que es del Señor. Jael, qué gusto tenerte acá. Yo quiero preguntarte cómo fue tus inicios, cómo conociste a Dios, cómo llegaste al camino de Dios. El tema de hoy, adicciones. ¿Alguna vez has tenido alguna adicción que te haya salido por el camino de Dios, que te sacó del camino de Dios, perdón? Claro que sí, de hecho por eso me invitaron a este programa, porque soy un ex drogadicto, un ex ludópata y una persona que se había desordenado. Era adicto al sexo, a las drogas, al juego y también, como decía Jaco ahorita introduciendo el programa, a las nuevas adicciones, cosas a las que ni siquiera sabíamos que debíamos nombrarlas de esta manera, a las redes sociales, adicto a perder el tiempo, hermano, adicto Al a ocio. vivir al ocio, a vivir distraído y uno se acomoda. Y yo viví esa realidad, pero gracias a esa realidad es que yo le di un día la oportunidad a Dios de entrar en mi vida. No porque Él no quisiera haber llegado antes, sino porque a veces, hermano, uno no aprende por cabeza ajena, sino que es como la experiencia personal la que te lleva finalmente al encuentro. Y fue precisamente la drogadicción la que me lleva al borde de la decisión de quitarme la vida, porque muchos jóvenes adictos, muchachos, vemos el suicidio como la única posible salida de nuestra adicción, como que ya sentimos que esto es más fuerte que yo y que simplemente ya no puedo encontrar una solución y empezamos incluso a abrirle esa posibilidad a la muerte, a que sea la vía de escape. Y tristemente, muchachos, yo estuve a punto de quitarme la vida, pero ahí es donde llega Dios, hermanos,
a decirme, no, no te la quites, hombre, ponela en mis manos, que yo hago nuevas todas las cosas. Jael, ¿vos crees que ya habiéndolo vivido, cierto, en carne propia, estas adicciones nacen más como del vacío emocional o simplemente de la curiosidad? Bueno, yo creo que ambas cosas pueden llevar a una persona a emprender este camino de la adicción, pero yo me inclinaría más por lo primero que menciona Jaco. Cuando nosotros le damos entrada a nuestra vida a un vicio, normalmente es un escape de algo que no está bien y busco como doparme. En mi caso particular no me gustaba mi carrera, no me gustaba mi estado físico, no me gustaba nada en mi vida, vivía en condiciones muy complejas, incluso a nivel familiar, y encontré en el vicio una escapatoria, una forma como de quitarme del mundo por un ratico y olvidarme de los problemas, pero eso es, como nosotros decimos, hermano, un pajazo mental, porque es que cuando volvés a caer como en tus cinco sentidos, el problema sigue ahí. Entonces el adicto no está realmente escapándose de nada, sino dilatando un problema al que sería mejor incluso enfrentar. Yo creo que es la gran puerta de entrada, hermano, incluso a darnos a la tarea de destruirnos a nosotros mismos, porque eso es finalmente lo que un vicio trae. Es Por una raticos. autodestrucción, así de hack. O sea, es que eso que vos decís es muy cierto porque yo también lo he vivido. Yo también pues fui consumidor por muchos años y hace poco digamos que tomé la decisión y la fortaleza, porque eso también es de fortaleza, o sea, tener la fortaleza de decir no más, dejo esto a un lado, ¿cierto? Y es que es eso, o sea, es digamos que estar bien por un ratico, pero y entonces apenas se pasa ese efecto o apenas digamos baja toda esa cantidad de dopamina que te da lo que estás consumiendo, ¿cierto? ¿Dónde queda entonces digamos que ese ratico? Eso es como lo que nos da a pensar. Totalmente. Jael, yo quiero saber cómo fue ese llamado de Dios, ese momento en que Dios te llamó, cómo te llamó, qué señal te dio. Acá hablamos mucho con los invitados de que Dios nos llama de maneras distintas, según como nosotros seamos, Dios busca la manera de valga la redundancia, de buscarnos. ¿Cómo Así fue es. ese llamado? Bueno, yo conozco a Dios a raíz de un encuentro con el mundo espiritual. Yo era una persona muy racional, muchachos. Yo solamente creía en lo que podía ver, lo que podía oler, lo que podía tocar, lo que mis sentidos me dijeran, esto es real. Pero no creía que existiese una dimensión espiritual del ser. Hasta cierto punto de mi vida, yo diría eso, yo soy cuerpo y mente. Pero tuve un encuentro con el mundo espiritual, con el satanismo. Si me quedo contándoles esto, muchachos, se nos va el programa. Pero ese encuentro con el mundo espiritual me llevó al encuentro finalmente de Dios. Porque si tú conoces la noche, te dan en tu corazón ganas de encontrar la luz del día. Si tú te das cuenta de que existe el enemigo, al mismo tiempo descubres una certeza: el amigo de mi alma también debe, por consecuencia, también debe estar por ahí. Entonces yo llego a los caminos de Dios, hermano, por una invitación que alguien me hizo a tiempo, cuando tenía 23 años. Me dijeron, te invito a un grupo juvenil. Y yo en otras circunstancias hubiese dicho no, pero cuando uno está muy mal y cuando uno reconoce que la vida como que ya no está en mis manos, le damos cabida a invitaciones a las que antes no. Hombre, yo acepté ir a ese grupo y un joven estaba tocando su guitarra y cantando una canción. Para responder esa pregunta, yo te diría que con cuerdas de amor y con lazos de ternura el Señor me llamó a través de la música. La música fue el instrumento que Dios usó para llamarme, y hoy es la música el instrumento que Dios usa para llamar a otros a través de mi propia vida. Es muy lindo ver cómo Dios te llama de una manera y después es esa manera la que Dios finalmente va a usar a través de tu vida para llamar a otros jóvenes. Aquí vamos en este camino artístico, colocando en manos de Dios esa canción. Un día, muchachos, llegó a mi corazón una pregunta. Me dijeron, Jael, esta canción haría dos cosas: o que un hombre se tire de un puente,
o que se baje de él y reflexione. Yo quisiera inclinarme por la segunda, muchachos. Jael, qué bonita Tremendo. esa experiencia y cómo Dios te hizo ese llamado. Ya nos debemos ir a pausas comerciales, pero yo sé que en casa y yo también queremos saber cómo fueron esos hábitos, cómo fue la manera de tú seguir ese camino de Dios. Así que ya volvemos en voz baja. Y seguimos hablando de adicciones y de Dios. Y Jael, me gustaría saber cómo fue ese proceso de ir dejando esas adicciones que yo sé que conllevan muchas cosas. ¿Cómo fue esos hábitos? ¿Cómo fue esa manera de tú decir no más? ¿Cómo conllevaste todo eso que trae? No sé, me imagino que dejar la marihuana debe dar unos síntomas, dejar la ludopatía debe dar unos síntomas. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, como todo en Dios, es bueno entender que no se dan las cosas de la noche a la mañana, que muchas veces en ese proceso de dejar un vicio vas a caer en tentación y aún así no debemos rendirnos. Primero, una cita bíblica les quiero regalar. Mi gracia te basta. Es lo que le decía el Señor a San Pablo. Y yo he visto cómo la gracia de Dios me ha sostenido y me ha acompañado. Hace más de 10 años que no consumo. Hace 12 años hice un voto de celibato. Hace mucho tiempo no sé qué es jugar en un casino, que eran como mis grandes vicios. Pero también llegaron mis buenos hábitos. Empecé a ser más disciplinado, incluso a la hora de despertarme. Empecé a decirle al cuerpo, oíste, home cuerpo, vos no mandás. Y hay buenos hábitos. Veo también que te ejercitas. Claro que sí, yo creo que uno de los hábitos que más me ayudó a dejar atrás los vicios fue precisamente el ejercicio físico. Hoy trato de ejercitarme integralmente. Hacer ejercicio para el cuerpo, excelente, pero también hay que hacer ejercicio para la mente y para el espíritu. Un gran ejercicio mental que me gusta poner en práctica, la lectura. Me encanta leer, me encanta escuchar un buen podcast, me encanta que el contenido que consumo en el día a día sea edificante. Eso es un buen ejercicio para la mente, pero el ejercicio espiritual, hermanos, es fundamental. La Eucaristía, la lectura de la palabra, una confesadita de vez en cuando, traen también esa fortaleza espiritual y finalmente somos seres integrales. Y si nosotros nos ejercitamos en estas tres dimensiones, nos va a ser más sencilla la tarea de dejar atrás los malos hábitos, los que comúnmente conocemos como vicios. Jael, escuchando eso que tú dices, yo llego a la conclusión de que Dios dice, bueno, suelta, que yo te voy a dar la mano en este camino difícil. Él siempre te la tendió, nunca te dejó solo en ese camino. Así es, yo nunca me sentí solo y también es importante reconocer que a veces Dios o te hace el milagro de inmediato y no necesitas vivir un proceso, pero a veces ese invitado es el profesional de la salud. A veces el vicio no lo vas a dejar de la noche a la mañana, sino que Dios te invita a vivir un proceso muy lindo de la mano de sus instrumentos. Puede ser un psicólogo, puede ser incluso ir a un lugar de desintoxicación, creo que les llaman. Hay de maneras a maneras. A veces Dios me invitó a vivir el proceso, o en otros casos Dios me hizo el milagro. En el caso de la marihuana, yo no necesité nada, simplemente la gracia de Dios. Un domingo por la noche yo me fumé mi último bareto y el lunes por la mañana yo dije, hoy no tengo ganas de fumar. Ahí es donde yo reconozco, fue madre, Dios me hizo el milagro, pero en otras dimensiones de mi vida, Dios no me hizo el milagro, sino que me invitó a vivir el proceso y de la mano de personas que también hay que reconocer que son sus instrumentos. Ese fue como un gran reto, pero aquí vamos, hermanos. Espectacular. Yo te escucho hablar y me surgen muchas preguntas y sobre todo allá nuestros jóvenes. Yo estoy aquí, ¿cierto? Pero estoy aquí en representación de ellos también, porque me surgen muchas preguntas. Una de ellas es, Jael, digamos que una persona nos está viendo en casa, ¿cierto? Uno de nuestros jóvenes nos está viendo en casa y se pregunta, listo, yo quiero dejar eso, pero ¿cómo hago para
para encontrar ese llamado que vos estás diciendo? O sea, como para que llegue ese despertar de decir, no, es que ya no necesito, ya no lo quiero, o ya, hasta aquí. Jaco, es muy lindo tener un sueño más grande que el vicio que yo tenga. Yo tenía un sueño llamado música, llamado arte, me apasionaba el tema de grabar una canción, compartirla con el mundo, pero sentía que habían procesos necesarios antes de dar ese paso. Yo invitaría a los jóvenes, primero, a que reconozcan que ya hicieron algo muy importante y yo creo que a veces incluso lo más difícil, reconocer que hay algo en mi vida que no está bien, porque es que en la sociedad hemos normalizado el tema de tener un vicio al punto de que es socialmente aceptable. Entonces reconocer primero que estoy enfermo es el principio de la sanación. Ese reconocimiento me va a llevar a la búsqueda de la medicina y en ese camino y en esa búsqueda Dios me va a sorprender. Puede que Dios me señale un lugar o una persona, o puede que Dios me haga el milagro de inmediato, pero también al mismo tiempo me va a dar una buena razón para que esto que voy a hacer valga la pena. Cuando yo me doy a la tarea de perseguir este sueño musical, me doy cuenta de que valía la pena dejar atrás vicios que hubiesen sido muy importantes de dejar, porque si los trajera hoy conmigo en el equipaje de mi vida, harían que mi carrera artística, hermano, fuera completamente diferente. Porque en el mundo de la música nos encontramos también como expuestos a esas grandes tentaciones, a las drogas, a las mujeres, a tantas cosas que en el caso pues de nosotros los hombres vemos como grandes tentaciones. Qué bueno que en el camino Dios nos llene y nos fortalezca en virtud para poderle decir que no a lo que sabemos que no nos trae nada bueno, hombre. Hay que darnos esa oportunidad. Yo sé que Jesús fue joven todo el tiempo. De hecho, a Jesús no sé si le llegaron a salir canas, hermano, pero se puede y es una invitación muy linda. Y peguémonos también de la intercesión de los santos que han sido jóvenes. San Carlo Acutis y San Pier Giorgio Frassati. Se los dejo ahí de tarea para que vean que se puede ser joven y tener a Cristo como centro de nuestra vida, hermano. Importante tener en cuenta eso ahí. Ustedes que nos están viendo allá en las casas, poner los sueños por delante siempre, o sea, que sea lo que más pese, incluso más que una adicción o que un vicio. Y nunca, yo siento que no se deben combinar. O sea, por ejemplo, digamos, nunca llegaste a decir que no, que es que yo no voy a lograr mis sueños si no me trago, por ejemplo, y no pongo la mente a volar, o por ejemplo para escribir tus canciones, para interpretar. Nunca llegaste pues como a decir, no, es que yo la necesito. Claro, yo creo que esa es una de las razones por las cuales muchas personas siguen en el consumo, y es porque le atribuyen poderes especiales a las adicciones, como es que yo para escribir una canción o para poder tener el valor de pararme frente a un público debo primero tomarme unos tragos o debo primero consumir, porque si no, no voy a ser el mismo. Y la verdad eso es una gran mentira. Es un error. Y eso es un gran error. Y las cosas más hermosas que jamás haya escrito o hayan salido de mi corazón han sido así, en sano juicio y solo con la inspiración del verdadero vicio que debemos tener todos. Y es un Pentecostés, una llenura del Espíritu Santo. Es finalmente el gran inspirador y quien también nos acompaña. Y yo sé que no va a ser sencilla esa tarea, porque el mundo en el que nos movemos los jóvenes está repleto de estas tentaciones, pero nosotros no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino y estamos aquí de paso tratando de disfrutarnos de este camino. Y es muy lindo porque la juventud también al mismo tiempo se va, y si nos la gastamos en vicios, nos privamos del hermoso proceso de gastárnosla en lo que realmente debería ser la juventud en nuestra vida, como ese tiempo propicio para sentar buenas bases de lo que va a ser mi adultez. Y bendito sea Dios. Hay algo que a mí me ayudó mucho, muchachos, también, y es cambiar de amigos. No, dejar de ir a lugares, hacer lo necesario. Eso es ley, yo creo que eso es ley cuando uno quiere dejar un vicio, una adicción. Y es difícil para muchas personas. Así es. Pero hay cosas que se deben dejar a un lado
para buscar el camino de Dios. Jael, súper interesante tu testimonio, en serio te admiro demasiado. Debemos ir nuevamente a corte, pero cuando volvamos yo quiero que tú le hables a los jóvenes, que los invites, que les quites ese miedo para dejar esas adicciones y buscar el verdadero propósito y la verdadera vida que está es en el camino de Dios. Ya volvemos. Seguimos con hábitos, adicciones y Dios. Y con un super invitado, Jael, que él tuvo en su vida adicciones, pero Dios lo rescató de allí y nos cuenta una historia muy bonita, una historia de esperanza y de mucha admiración. Jael, cuéntanos cómo cambió tu vida cuando encontraste ese propósito de vida. Esa es una pregunta muy importante porque es que cuando uno encuentra el para qué estoy aquí, eso le imprime mucha fuerza al deseo de ser un instrumento en las manos de Dios. En gran medida la sanación llega cuando llega esa revelación de quién soy y para qué estoy aquí. Y esa pregunta solo se responde en la intimidad con Dios. Es que ¿quién más te va a decir quién sos? Sino aquel que desde el vientre de tu madre te ha formado. Yo uso mucho un ejemplo, muchachos, como para explicar esta parte del propósito. Imagínense que en el mundo todos somos tenedores, todos, y aparece una sopa. ¿Qué quisiéramos que al menos alguno de nosotros fuera? Una cuchara. Una cuchara. Hagámonos esta pregunta, jóvenes. ¿Para qué sopa? Yo soy la cuchara. O sea, ¿qué problema hay en el mundo para el cual Dios me ha llamado a ser la solución? Ahí está mi propósito. Y cuando yo me doy a la tarea de cumplir ese propósito, al mismo tiempo dejo atrás todas aquellas cosas que no están alineadas con esa misión. Porque esto me hace feliz, esto me da tanta plenitud que hay cosas que simplemente ya no las necesito. Lugares a donde ya no regreso, personas que simplemente se van alejando y llegan las nuevas formas de vivir la vida en Dios y Dios empieza a ser el gran protagonista. Hombre, ¿para qué sopa soy cuchara? Ahí les dejo esa pregunta, jóvenes. Ya que comentas eso, en estos días pues tuvimos a un invitado muy especial aquí que me decía, tal vez estás acá sentado haciendo este espacio, este programa, porque es su propósito. Y yo no lo había visto de esa manera. O sea, yo dije, bueno, sí, qué gran oportunidad se me dio, me surgió, pero realmente eso también puede ser ese llamado, ¿cierto? Que me puso Dios, como esa puerta que me abrió Dios para realmente encontrar ese propósito que vos estás comentando. Y es muy bonito porque lo hago con muchas ganas, le pongo todo el empeño, me la sudo, por decirlo de alguna manera. Y sí, o sea, eso mantiene, digamos, que mi mente distraída a esas cosas que realmente sobran, que pues no hay que tener ahí porque pues no aportan nada, y realmente concentrarme en lo importante y aportante para la vida. Entonces es muy valioso eso. Así es, Jaco, y es que la pereza es la madre de todos los vicios y una de las grandes virtudes del cristiano es mantenerse ocupado en las cosas buenas, sí, para no tener tiempo de hacer las cosas que sabemos no traen nada bueno, muchachos. ¿Y cómo encontrar ese propósito? Digamos que, bueno, sí, es que yo estoy cansado de esto, pero yo no sé para qué vine, o no sé, digamos, cierto, como en ese punto donde vos te has encontrado, yo me he encontrado, no sé si Daya también se ha encontrado, digamos, como en ese fondo que uno dice, ¿qué hago ya con mi vida? ¿O para qué vine yo a vivir? Todos ¿Cómo encontrar ese propósito? Perdón, Jaco, todos los invitados acá siempre nos hablan, cuando pues están fuera del camino de Dios, nos hablan de un vacío. No sé si tú has sentido ese vacío. Y cuando encuentran el camino de Dios nos dicen, bueno, el vacío se fue. ¿Tú también sentiste ese vacío? Sí, ese vacío en gran medida es porque cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, vivimos como con planes muy finitos. Decía un gran santo algo muy sabio, y es que nada finito va a llenar el corazón del hombre, porque el corazón del hombre tiene un vacío del tamaño de Dios. Que Nosotros solamente tenemos, lo llena Dios. así es, una conciencia de lo trascendente, de lo infinito. Nos hacemos preguntas
muy importantes, como bueno, y después de la muerte incluso habrá un más allá que llaman cielo, como dice una canción. Cuando llega esa conciencia de lo infinito, nos empezamos a ocupar de esas cosas, pero ese vacío empieza a ser llenado cuando incluso desde aquí voy encontrando esa gran misión. Y el cómo es la pregunta del millón, hermano. Yo les invitaría a vivir un gran punto de partida y es servir. No se llamen a sí mismos, pero esa invitación que te llega como, Jaco, ¿nos puedes ayudar a llevar juguetes, hermano, a la Comuna 13? Hermano, vaya, que servir es el camino hacia el encontrar mi misión. Como eso que te toque el corazón, o sea, esas acciones que de verdad te ablanden el corazón para poder tomar decisiones, ¿no? Así es, y es que sentirse útil, sentirse que yo estoy dándole vida a alguien más a través de un tiempo que dedico o incluso a nivel material algo que yo pueda hacer por el otro. Lo esencial en el camino que nosotros emprendemos es darnos cuenta de algo, y es si yo tengo en mis manos 2 vasos de agua y me encuentro con el sediento, ahí encuentro al mismo tiempo mi propósito. Háganse en esta pregunta, jóvenes: ¿qué tengo en mis manos que yo pueda colocar al servicio del otro? A veces incluso nuestra juventud es un gran regalo. ¿Qué tenemos los jóvenes? Tenemos fuerza, tenemos muchas veces tiempo de calidad. ¿No sabes por dónde empezar? Váyase para el ancianato más cercano a escuchar la historia de los abuelitos. Ese es un gran comienzo. O participa de un voluntariado. Los viernes hay muchos jóvenes que salen a repartir aguapanelita en las calles de Medellín. Pero es darme cuenta de que yo puedo hacer algo por el otro, algo que me saque de mí mismo, porque el propósito nunca va a ser hacia mí mismo, nunca va a ser un propósito egoísta, nunca va a ser darme placer, sino a través de mi vida, yo como le puedo dar vida a las demás personas. Ahí nosotros vamos descubriendo esa llenura, sí, esa plenitud que finalmente es lo que todos estamos buscando. Yo, escuchándote eso, yo entendí en el transcurso de mi vida que me alegraba más dar que recibir. No sé, y eso fue llegando y llegando, porque yo decía, quiero todo para mí. Cuando daba, mi corazón se llenaba y de una alegría. Yo decía, bueno, mi propósito esta vez más en dar que en recibir. Jael, volviendo al tema de las adicciones, yo quiero que tú le hables a esos jóvenes que piensan que porque ya eligieron otro camino, porque ya están llenos de adicciones y han fallado en la vida, piensan que Dios no los va a recibir. Entonces, hablemosle a los jóvenes de que Dios es un Dios de amor, de que Dios perdona y siempre está con la puerta abierta para que nosotros lleguemos a Él. Claro que sí. Bueno, esta palabra es para ustedes jóvenes que sienten que ya no tienen salida. La verdad es que sí la tienen, porque el camino a casa ya está abierto. Y la primera decisión ya la tomó Dios hacia nosotros y fue amarnos hasta el extremo. Hay una parábola muy linda y se las quiero dejar como tarea. La parábola del Padre misericordioso que le abre las puertas al hijo que regresa. Un hijo que sin duda alguna era el adicto de sus tiempos. Un hombre que se gastó toda la herencia en mujeres, en alcohol, y si hubieran habido drogas en esa época, que no sé, seguramente las había consumido. Pero nada de esto hizo que su padre le cerrase las puertas de su corazón. Y por eso yo los invito, jóvenes, a que hagan una oración muy sencilla y es: Señor, yo te necesito porque esto es más fuerte que yo, pero no es más fuerte que tú. Y yo te pido que me des la gracia de emprender el camino de regreso a casa. La casa del Padre, muchachos, es una casa de puertas abiertas, y todos los que quieran emprender el camino de regreso, lo único que van a encontrar son herramientas para continuar, compañeros de viaje, y el Señor nos da la gracia de volver a Él, y Él se encarga de limpiarnos, de devolvernos la dignidad de hijos. No hay nadie que esté más lejos que la misericordia de Dios. Para todos hay una oportunidad. Yo soy una segunda oportunidad, y muchos jóvenes también dan testimonio de eso. Hoy, ¿qué le digo a los jóvenes? Que es posible dejar atrás un vicio y construir con Dios una vida nueva, chicos. Qué bonita tu Tremendo, historia, tu tremendo. testimonio. Gracias, Jael, de verdad. Se nos acaba el tiempo.
Este tiempo es muy corto, pero de verdad que es muy valioso poder compartirlo con personas como vos, poder escuchar testimonios como el tuyo. No solamente sé que le va a ayudar a nuestros jóvenes que están allá en casa, sino a mí también. Me identifiqué mucho con lo que dijiste hoy, con todo lo que hablamos. Y nada, un placer tenerte en este programa, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaco, Daya, y a Muchas ustedes gracias. por conectarse con este programa en voz baja. Y ánimo, sigan siendo jóvenes diferentes, sigan siendo luz y sal para esta juventud que está aquí en medio del continente digital, como decimos. Y bueno, recen por mí, ahí les dejo esa invitación. Yo me quiero despedir con una frase muy bonita que escuché ahora, antes de venir al programa, que decía: háblale a Dios, Él le encanta escuchar tu voz. Entonces, ojo, pues allá en casa, a hablarle mucho a Dios, a conversarle todos esos problemas, y Él es el único que va a estar siempre para ti. Chao, chao.